para los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia que hacen parte del programa de Derecho en la clase práctica, procesal y probatoria en Derecho de Familia y de Sucesiones. A partir de este momento y por instrucciones de la universidad, atendiendo la circunstancia especial que vive nuestro país, vamos a avanzar en el programa mediante el uso de la plataforma, de suerte que vamos a aprovechar este primer video para dar algunas instrucciones básicas y retomar desde el punto en que habíamos dejado el desarrollo de la materia. En punto a las instrucciones, pues ustedes podrán consultar el video que les dará las instrucciones básicas sobre los contenidos de la materia, contenidos que armonizarán tanto los aspectos de orden procesal como los aspectos de derecho sustancial, incluyendo los temas de derecho probatorio, como quiera que esta no es propiamente una práctica estrictamente procesal, sino que busca que el estudiante asuma, utilice los conocimientos que hasta este punto de su carrera ya ha adquirido y logre la aplicación para la solución de problemas concretos. Como se ha anunciado desde el inicio del desarrollo de la materia, el saber que traen ustedes en los 8 semestres en que han avanzado en la carrera tiene que transformarse a partir de este curso en un saber hacer. Esto es, la aplicación de los conocimientos para la solución de problemas concretos. Problemas, obviamente, en el ámbito del derecho de familia y de sucesiones, que es a lo que nos invita la materia. Pues bien, en cuanto a la metodología, a través de la plataforma y en el horario en el que está prevista la respectiva clase, vamos a hacer la retroalimentación, a escuchar sus inquietudes. Oportunamente se les informará el mecanismo de acceso y en esa oportunidad, previa la vista y el análisis de las grabaciones que periódicamente se les va a ir enviando para cada clase, pues ustedes tienen la posibilidad de presentar sus observaciones, inquietudes y dudas que pretendan que sean absueltas. Además, ahí se les informará acerca de los talleres que deben desarrollar, como quiera que la clase es esencialmente una práctica. De suerte que a pesar de las circunstancias especiales que nos llevan a reconducir la metodología de la clase por el uso de las plataformas, vamos a conservar el propósito final, que es que ustedes logren el nivel de aprendizaje suficiente para poder abordar el análisis de un caso concreto en derecho de familia y hacerlo con toda propiedad, de manera que logren el aprendizaje suficiente para ese saber hacer, que es el objetivo final de nuestro curso. Observando los temas diseñados en el sílabus de la universidad, centralizaremos entonces los análisis y los contenidos de derecho sustancial desde los temas que hemos ofrecido y que básicamente son los siguientes. En primer lugar, lo que tiene que ver con los asuntos de familia en alimentos a favor de menores, desde el ofrecimiento hasta la fijación de la cuota alimentaria, así como el proceso de revisión de la misma e inclusive su exoneración, como el trámite posterior dirigido a la ejecución de esa decisión, que puede ser por conciliación o por sentencia. En segundo término, analizaremos el proceso de divorcio, en el cual nos ocuparemos de la forma como se adelanta el proceso y cómo se abordan las distintas situaciones que se van a generar en este proceso en particular. En tercer lugar, como tercer tema, miraríamos los aspectos de filiación.
la filiación tanto desde la órbita de la acción de reclamación de filiación, lo que se conoce como la investigación de la paternidad, como las acciones de impugnación de paternidad o de maternidad. En este contexto, pues, dadas las circunstancias en que se encuentre el derecho hereditario, es forzoso examinar y tener claridad sobre la posibilidad de la acción de petición de herencia, así como la eventual formulación de acción reivindicatoria o de pretensión reivindicatoria que se pueden acumular en el mismo procedimiento, como quiera que todos tienen trámite por el procedimiento verbal. Finalmente, el sílabus nos invita a que examinemos todas las reglas y aplicación del proceso liquidatorio de las herencias. Liquidación que también irá acompañada de la liquidación de sociedades conyugales y de sociedades patrimoniales, como quiera que por disposición del artículo 487 del Código General del Proceso, al liquidarse la sucesión, pues si hay liquidaciones de sociedad conyugal o patrimonial pendientes, deben realizarse dentro del mismo procedimiento. Finalmente, y como adición de este docente para lograr que los estudiantes tengan la adecuada comprensión de situaciones de familia muy relevantes en el contexto de la sociedad actual, se ha agregado a los temas anteriores uno quinto relativo a la reclamación de uniones maritales de hecho y la consecuente solicitud de reconocimiento de sociedades patrimoniales de compañeros permanentes. Como se ha anunciado entonces desde un principio del curso, estos temas irán acompañando el desarrollo de todos los contenidos. En presencialidad hemos avanzado hasta la presentación de la demanda. Ustedes, fruto de esa capacitación, presentaron unos talleres que ya fueron evaluados, de suerte que para seguir el orden lógico del trámite de este proceso, pues entramos hoy a mirar los aspectos asociados con la calificación de la demanda, es decir, la respuesta judicial a partir del momento en que la demanda ha sido presentada a la oficina de reparto o a la autoridad encargada de su competencia. Pues bien, en orden a la calificación de la demanda, pues hay que precisar que de conformidad con el Código General del Proceso, artículo 90, la demanda una vez presentada con sus debidos anexos puede ser objeto de tres respuestas judiciales básicas. Puede ser objeto de su admisión, puede ser inadmitida y puede ser rechazada. Eso para referirse a procesos declarativos. Tratándose del proceso ejecutivo de alimentos, que también mencionamos y va a ser parte de los contenidos de este trabajo, pues puede dar lugar a dos providencias adicionales que serían librar el mandamiento ejecutivo o negar dicha orden. Empecemos entonces por los asuntos asociados con los temas enunciados. En punto a la admisión, la demanda se admite cuando están cumplidas todas las formalidades y cumple todos los requisitos previstos para o dar inicio al proceso. La admisión de la demanda
pues tiene que ver con la aplicación o el ejercicio del derecho de acción. El Estado colombiano, a través de sus compromisos internacionales en convenciones y tratados, pues está comprometido en garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos al sistema de justicia. Y ello se hace patente a través de la determinación de unas autoridades encargadas de su conocimiento, autoridades que entonces deben emitir una decisión que en principio posibilite que esa petición pueda tener un trámite. De suerte que la admisión de la demanda está asociada de manera muy íntima con el derecho de acción, que es un derecho fundamental. Volveremos luego sobre las características y elementos que tendría esa providencia. Una demanda ordinariamente se presenta para que sea admitida, pero es posible que la demanda tenga defectos tanto de forma en su elaboración como asociados con los anexos que la ley exige que deban ser presentados. El Código General, entonces, en el artículo 90 precisa las causas que dan lugar a inadmisión de la demanda. Esas causales están dirigidas justamente a controlar lo que se denominarían los presupuestos procesales, y de los cuales hablaremos en una sesión posterior. Estos requisitos no son simplemente de carácter enunciativo, son de carácter taxativo. ¿Qué quiere decir eso? Que las causales de inadmisión están expresamente consagradas por el legislador, de suerte que el operador de justicia no puede, a pretexto de obtener mayor información que pudiera ser relevante para el caso, reclamar requisitos o elementos que no estén expresamente autorizados por la ley. Y una vez inadmitida, si se advierte alguno de esos defectos que, entre otros, tienen que ver con la falta de los requisitos formales, la falta de incorporación de los anexos, que haya una indebida acumulación de las pretensiones, que haya defectos asociados con la debida representación de demandante y de demandado, la falta de juramento estimatorio, entre otros de los mencionados en el artículo 90. Precisado el defecto concreto que acusa la demanda, corresponderá entonces fijar un término para que el demandante subsane la demanda. Ese término es de 5 días, dentro del cual el demandante deberá proceder a corregirla, a adjuntar los soportes reclamados por el despacho, y si ello se cumple observando los requerimientos judiciales, deberá emitirse entonces una providencia de admisión. En tercer lugar, se consagra por el Código la posibilidad del rechazo de plano de la demanda. El rechazo entonces puede ser por dos circunstancias específicas. Uno, el que llamamos el rechazo de plano, que opera cuando ocurren uno de 3 fenómenos básicos: la ausencia de competencia, la ausencia de jurisdicción y cuando aparece evidente la caducidad de la acción. Estas son las únicas situaciones que dan lugar a rechazo de plano de la demanda. En las dos primeras circunstancias, advertido entonces que hay falta de competencia o de jurisdicción de la autoridad judicial ante quien se promovió la demanda,
esa circunstancia da lugar a rechazar de una vez la demanda y remitirla a la autoridad que el juez considere es la competente o la que tiene jurisdicción para resolver esa petición. En la última hipótesis, esto es de caducidad de la acción, hay algunas acciones que tienen prevista término de caducidad. Si en la demanda aparece evidente que ese término ya se cumplió y no ha habido causa de interrupción acreditada, el juzgado entonces puede proceder de una vez a impartir rechazo a la demanda y la devolución al interesado. Pero dijimos existen dos formas de rechazo. Además del rechazo de plano, existe el rechazo que pudiéramos llamar derivado. Y eso asociado por la falta de subsanación debida. Si en el auto inadmisorio de la demanda entonces se precisaron unos defectos que acusaba la demanda y dentro del término de los 5 días concedidos no se procedió a subsanarla en la forma que fue requerido o a aportar el anexo que se estaba advirtiendo como omitido en la demanda inicial, entonces procederá el rechazo de la demanda. Y como consecuencia de ello, la devolución al interesado. En el proceso ejecutivo, además de poderse advertir defectos de la demanda que pudieran dar lugar a su rechazo o a su inadmisión, en vez de admisión, si la demanda satisfizo las exigencias formales y además los documentos que se trajeron como soporte de las pretensiones son verdadero título ejecutivo, se librará mandamiento ejecutivo. En caso contrario, esto es, aun cuando la demanda formalmente haya cumplido las exigencias formales o se hayan presentado los anexos requeridos, pero se advierte un defecto en los títulos que sirven de soporte a la obligación. Y el juez encuentra entonces que no haya una obligación previamente declarada o que esa obligación no cumple con las características de ser clara, expresa y exigible, que se pueda oponer al ejecutado, entonces emitirá una decisión que niega ese mandamiento ejecutivo. Es una decisión de mérito que da lugar entonces a la terminación de ese proceso en esas condiciones. Volvemos ahora sobre la admisión de la demanda. Admitida entonces la demanda, insisto en los procesos declarativos, la demanda el autoadmisorio deberá precisar quién está dirigiendo la demanda, contra quién se dirige la demanda, cuál es la pretensión fundamental de la demanda, cuál es el trámite que se le va a dar a esa demanda, cuál es la forma como debe notificarse esa demanda a los demandados, cuál es el término de traslado que se les debe otorgar para que contesten la demanda, y finalmente determinar si hay lugar a decisiones complementarias, como serían, por ejemplo, vinculación de otros sujetos procesales o la comunicación a parientes, en algunos casos, como ya vamos a verlos, o inclusive emplazamientos o requisitos adicionales. Por último, ordinariamente se reconoce expresamente personería al apoderado que está fungiendo como mandatario del demandante. Como prometimos, no solamente revisar los aspectos procesales, sino más encauzarlos dentro de los capítulos o temas que van a ser objeto de análisis según el sílabus de la universidad para el curso de práctica de familia, entonces nos vamos
a concentrar en cada uno de esos procesos. En el proceso de fijación de cuotas alimentarias, por ejemplo, a favor de menores, pues deberá precisar quién es el representante legal de esos menores que están reclamando cuotas alimentarias. Deberá vincular también a como interviniente forzoso al defensor de familia y al delegado del Ministerio Público, ello por disposición del Código de Infancia y de la Adolescencia. El trámite de ese proceso será un proceso verbal sumario, siguiendo las reglas del Código General. El término de traslado entonces será de 10 días. La notificación deberá ordenarse de manera personal y básicamente, en esencia, ahí están esos elementos. Es posible que haya inclusive pronunciamientos sobre medidas provisionales. En el auto admisorio, por ejemplo, de la demanda, en el proceso de fijación de cuota alimentaria, se podría emitir decisión sobre aquellas medidas, por ejemplo, de reclamación de alimentos o de otorgamiento de alimentos mientras va avanzando el proceso. No se incluyen, sí, decisiones que tienen que ver con medidas cautelares. Pues bien, ¿qué diferencia hay entre unas y otras? Cuando hablamos de medidas provisionales, hablamos de aquellos pronunciamientos que es necesario adoptar y que además están autorizados en el Código General para que mientras se emitan las decisiones de fondo se vayan garantizando los derechos. Por ejemplo, en alimentos, el poder fijar una cuota alimentaria provisional para que mientras se define el mérito de la demanda, y advertido que con la demanda se trajeron documentos que acreditan el vínculo que legitima al demandante para poder reclamar alimentos en frente del demandado, pues pueda fijarse de una vez una cuota alimentaria provisional. Cuota alimentaria además que, si no se atiende debidamente, puede dar lugar a un proceso o una reclamación ejecutiva dentro del mismo procedimiento. En punto a las medidas cautelares, hablaríamos que en este caso pudiera haber solicitudes de embargos, de secuestros, de retención de salarios, de la prohibición de salida del país, del reporte a las centrales de riesgo. Ese tipo de decisiones de naturaleza cautelar van en una providencia distinta que se emite al mismo tiempo con el auto admisorio de la demanda y que va en cuaderno separado. Entonces tenemos un cuaderno principal donde va la demanda, su admisión y sus medidas provisionales, y un segundo cuaderno donde van las medidas de carácter cautelar. Hablamos del proceso declarativo de alimentos. Si se tratara de un proceso ejecutivo de alimentos, entonces ese mandamiento ejecutivo incluirá también algunos pronunciamientos como vincular también a defensora de familia y delegado del Ministerio Público como intervinientes forzosos. No habría de particular ninguna circunstancia excepcional que deberíamos considerar, además de las mencionadas para el admisorio de la demanda. Y también puede haber, obviamente, medidas cautelares de embargos y secuestros, como ocurre en el admisorio de la demanda. Pero puede haber otros procesos declarativos distintos al proceso de reclamación de alimentos. Procesos declarativos que entonces vimos, en segundo lugar, el proceso de divorcio. En el proceso de divorcio pudiera haber medidas provisionales asociadas con la autorización de residencia separada, por ejemplo. Y pudiera haber medidas cautelares asociadas, con el embargo, retención de bienes para la protección del patrimonio que habría de estructurar la sociedad patrimonial o la sociedad
conyugal en este caso, que permitan conservar su integridad jurídica e inclusive física y que llegue en buenas condiciones para la liquidación correspondiente. Ese proceso verbal de divorcio tiene un traslado de 20 días. Ese ya no es verbal sumario, ese sería un proceso verbal que también pudiera generar la necesidad de vincular a defensor de familia y delegado del Ministerio Público si además en el proceso de divorcio se ponen en evidencia derechos de menores de edad, hijos de la pareja, que deben ser regulados por disposición del Código General si es que el proceso termina con sentencia favorable al demandante. En el proceso de filiación, de reclamación, por ejemplo, de Estado civil, el Código General del Proceso autoriza también la posibilidad de fijar alimentos provisionales mientras avanza el proceso, siempre que en la demanda se presenten pruebas que le informen al juzgado de la apariencia de buen derecho de esa pretensión. Adicionalmente, vinculará a defensora de familia y delegado del Ministerio Público si se trata de reclamación de filiación a favor de menores de edad. Ese proceso se tramita por el procedimiento verbal, en consecuencia término de traslado también de 20 días, notificación personal al demandado. Y por disposición también del Código General, en esa misma providencia admisoria se determinará la necesidad de práctica de prueba de ADN que ofrezca el porcentaje de probabilidad suficiente para poder afirmar la paternidad. Entonces, a la luz de los elementos que se presenten en la demanda, fijará de qué manera se va a practicar la prueba para que de una vez vayamos consiguiendo los elementos que permitan que muy prontamente se pueda realizar dicha prueba. En el proceso de filiación también mencionamos que se puede acumular reclamación de petición de herencia, cuando quiera que ese trámite liquidatorio de la sucesión de quien se considera el pretenso padre, que así se le denomina, esto es por causa de que la demanda de filiación se presenta con posterioridad al momento de la defunción de ese pretenso padre. Entonces, para asegurar los derechos de ese reclamante de estado civil, se puede pedir que se reconozca su derecho hereditario, que además ese derecho hereditario se traduzca en la ineficacia de los actos partitivos de esa sucesión, en la cancelación de las anotaciones que se hicieron en registro de esa partición y en la rehechura final de la partición, en la que habrá de incluirse a este reclamante con su derecho hereditario de igual o de mejor derecho de quienes en su oportunidad recibieron la herencia. Entonces, el admisorio deberá precisar que se admite demanda de filiación acumulada con petición de herencia. Pero es posible que también se haya podido acumular demanda para perseguir los bienes que han pasado a terceros en acción reivindicatoria. En ese caso, entonces, unos serán los demandados en el proceso de filiación y de petición de herencia, que serán los herederos putativos, que así se les denomina, quienes recibieron la herencia, y otros los demandados en la acción reivindicatoria, que serán evidentemente terceros en la sucesión que se encuentran en posesión de los bienes. En lo demás, pues como es un proceso declarativo, el término de traslado será de 20 días para el proceso verbal, notificación personal a los demandados, y
Y si la filiación recae en menor de edad, entonces mencionamos la vinculación de defensor de familia y delegado del Ministerio Público como intervinientes forzosos. En el proceso de sucesión, como cuarto proceso, además de la admisión de la demanda, esa admisión se traduce básicamente en dar inicio al trámite de apertura de la liquidación. Entonces, esa admisión básicamente corresponde a esa orden de apertura que debe señalar la necesidad de que esa decisión sea conocida por todos los eventuales interesados en su condición de herederos e inclusive de terceros, para que comparezcan y entonces se ordene el correspondiente emplazamiento. El proceso liquidatorio de la sucesión no es un proceso de partes, es decir, no es un proceso en que se identifique demandante y que se identifique demandado, es un proceso básicamente de interesados. De suerte que el causante ni es demandante ni es demandado. Pero como lo exige el Código General del Proceso, si el demandante o el interesado en el trámite, en la apertura, conoce la existencia de otros herederos, pues debe haberlos informado y entonces en el auto admisorio de la demanda se ordenará la notificación de estos herederos para que comparezcan al proceso y manifiesten si aceptan o no aceptan la herencia. Adicionalmente, como mencionamos, el proceso liquidatorio de la sucesión lleva implícita la liquidación de la sociedad conyugal o de las sociedades conyugales y patrimoniales que se hubiesen disuelto y que no estuviesen liquidadas. Así lo señala el artículo 487 del Código. Por esa razón, entonces deberá indicarse quién es cónyuge, compañero o compañera permanente del causante para que se le notifique y pueda manifestarse frente al tema. Es un trámite especial, ese trámite no es declarativo, ese trámite entonces es liquidatorio. Y ya miraremos las respuestas o pronunciamientos que la ley admite pueden realizar los demandados en procesos declarativos o vinculados en proceso liquidatorio en relación con la demanda y sus pretensiones. Finalmente, mencionamos, bueno, en el proceso liquidatorio, en cuanto a las medidas cautelares, también existe la posibilidad de pedir que se decreten embargos y secuestros de bienes que se consideran corresponden a la sucesión de ese causante. Además, se puede solicitar retención de dineros para que se pongan a disposición del juzgado donde se tramita esa liquidación. Finalmente, en el proceso de unión marital de hecho, que también, aun cuando no hace parte del programa de la universidad, pues es relevante estudiarlo, pues indicará también, ese sí es un proceso declarativo de naturaleza verbal, deberá dirigirse contra el compañero o compañero permanente o compañera permanente que se considera va a fungir como demandado, y si es contra persona fallecida, entonces la demanda deberá dirigirse contra herederos conocidos, o finalmente, si es que no se conoce ninguno ni se ha abierto proceso liquidatorio de la sucesión, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como heredero de último grado, y además contra herederos indeterminados, es decir, cualquier otra persona que pudiera tener interés en comparecer a ese proceso. En ese proceso de unión marital de hecho, entonces, ordenará también el traslado de la demanda, y por lo demás, pues cabe también la posibilidad de pedir medidas cautelares. En orden a las medidas cautelares en el proceso de unión marital de hecho, pues ha existido una gran
debate entre los estudiosos del derecho a propósito de cuáles deberían ser las medidas cautelares admisibles para este tipo de procedimiento. Esa diferencia en últimas, pues, fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia identificada como STC 15388 del año 2019, magistrado ponente, doctor Haroldo Quirós Monsalvo, en la cual precisó que si en la unión marital de hecho se reclamaba además sociedad patrimonial de compañeros permanentes, aquí se podía no solo pedir la inscripción de la demanda con caución previa del demandante, sino que además, o en vez de ello, se podría solicitar embargos y secuestros de bienes. Estas medidas sin caución judicial. Importante entonces tomar nota de esa novedad jurisprudencial a efecto de encauzar la medida cautelar que pueda considerarse más útil, eficaz y necesaria a efecto de garantizar la integridad patrimonial de esos bienes que podrían hacer parte de la liquidación de esa sociedad patrimonial de compañeros permanentes. Cabría así mencionar que si esa unión marital no se dirige a reconocimiento de sociedad patrimonial, entonces ahí ya no cabría la posibilidad excepcional de pedir embargos y secuestros, como quiera que no se comprometería el patrimonio del demandado en esta demanda. Por esa razón, en ese caso, pues debería seguirse las reglas generales del artículo 590 sobre esa medida. En esos términos, desde el contexto de los 5 tipos de procesos que estamos analizando, pues debe mirarse el pronunciamiento del juez sobre el tema. Ese pronunciamiento del juez entonces va en una providencia. Providencia que se notifica por estado al demandante y que se debe notificar personalmente a los demandados. Ya en sesión posterior miraríamos cómo se desarrolla esa notificación, pero sí vale la pena mencionar de una vez que contra el auto inadmisorio de la demanda no cabe recurso alguno, ni siquiera recurso de reposición que pudiera, como se acudía por algunos apoderados, con el propósito de extender el preciso término de 5 días para la subsanación. Y que pues esa providencia pues se notifica la admisión de la demanda, por ejemplo, inicialmente al demandante para que él verifique si esa providencia cumple las exigencias y tiene los contenidos necesarios, o si no, pues para efecto de que pudiese interponer los recursos de reposición antes de la notificación al demandado. En esos términos, en cuanto tiene que ver con los procesos declarativos y el proceso liquidatorio. Ya hablamos del proceso ejecutivo en punto al mandamiento ejecutivo, entonces, que sería la providencia esperada por el demandante, pues debe también luego procederse a su notificación. Y la providencia que niega mandamiento ejecutivo, que sería aquella que determina que los soportes que se trajeron como fundamento de la pretensión no tienen habilidad jurídica para sustentarla. Esto es, que carece de la condición de título ejecutivo. En esencia, pues esos serían los aspectos asociados con esta primera charla. En sesión siguiente hablaremos sobre la manera como se desarrolla
la notificación de la misma y pendientes en la plataforma para que a la hora de la clase, en la medida de lo posible, pues consigamos el contacto, de manera que ahí tengamos mayores instrucciones y la posibilidad de interactuar para conocer sus inquietudes frente al desarrollo de esta materia. Se les comunicará también oportunamente las fechas y metodologías para las evaluaciones de este corte fundamentalmente. Agradezco hacer seguimiento a estos contenidos, profundizar desde las normas del Código Civil y del Código General del Proceso, como en las normas especiales que recogen disposiciones relevantes para los 5 tipos de procesos que ya anunciamos van a ser el objeto central de nuestro estudio. Le recomiendo observar las disposiciones del gobierno sobre los aspectos sanitarios, conservarse en su domicilio. La universidad ha dispensado estos mecanismos de apoyo electrónico para que ustedes no tengan que desplazarse a ningún lugar y tengan la posibilidad de avanzar en el proceso de su formación. Buena suerte para todos, cordial saludo y nos vemos en una próxima oportunidad.